Muy buenos días, estimados estudiantes. Como hemos ido ya avanzando el contenido, etapas evolutivas desde la concepción hasta la vejez, tomando en cuenta 7 etapas que era la prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y la vejez. Y, y la anterior clase habíamos caracterizado los factores del desarrollo y también los procesos del desarrollo como la maduración, el aprendizaje, el aspecto biogenético y sociogenético y los niveles del desarrollo humano. Y habíamos empezado también a caracterizar lo que era la etapa prenatal, la infancia, la etapa de la niñez. Y lo que nos corresponde ahora es la etapa de la adolescencia, la etapa en la que actualmente ustedes están viviéndolo, ¿no? Esta etapa comprende desde los 12 años hasta los 19 o 20 años. Puede ser los años variables de acuerdo al desarrollo de la persona también y de acuerdo al ambiente en este caso. Y en esta etapa hay muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de, aquí podemos ver una imagen muy interesante, el aspecto de la autoestima. Y también podemos observar aquí el hecho de ser más sociable, de tener amigos, el experimentar, fíjense, el compartir también algunas veces bebidas que a veces hacen daño, ¿no? Las bebidas alcohólicas. A veces nos convertimos también en egoístas, en que no queremos escuchar y renegones, y también empiezan a surgir las primeras parejas y también sobre todo los cambios sexuales que se dan en nuestra personalidad. Eso es muy importante que podamos comprender, ¿no? Desde ese punto de vista, la adolescencia es una etapa de la vida donde se dan cambios sociales, cambios intelectuales, cambios cognitivos, también hay cambios emocionales y también cambios fisiológicos, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Para alcanzar la madurez de la edad adulta. Quiere decir, para que seamos personas maduras, para ser personas responsables, ¿no? Y uno de los más sobresalientes son los cambios sexuales que se presentan en la adolescencia, empezando desde la pubertad, que comprende los 3 primeros años de la adolescencia, y después la adolescencia netamente dicha. Entonces, ¿qué pasa, digamos, para que hayan cambios sexuales? Sucede que hay hormonas que cambian el aspecto físico de los varones y de las mujeres. Por ejemplo, la testosterona y los andrógenos son hormonas masculinas. Son hormonas que permiten que los varones puedan cambiar físicamente. Por ejemplo, en este caso, estos que están en mayúscula y en color negro son hormonas masculinas, la testosterona y los andrógenos, y también estas que están en el centro de color rojo, la progesterona y los estrógenos, son hormonas femeninas que hacen que una niña se convierta en mujer con todos los cambios físicos y los cambios sexuales. Y lo mismo en los varones, la testosterona y los andrógenos permiten esos cambios físicos y cambios sexuales en el niño para hacerse un joven y luego adulto. No, esos son las dos hormonas que permiten el cambio tanto físico y sexual en las personas, sobre todo en este caso en los adolescentes. También la adolescencia se convierte en una etapa de transición, una etapa de transición en el sentido de que es difícil y al mismo tiempo crítico, ¿no? ¿Por qué difícil? Porque va a haber muchos cambios. Y aspecto crítico, a veces la búsqueda de la identidad, querer ser uno o querer ser como la otra persona. En este caso opera la formación también de las cualidades nuevas. Y al mismo tiempo el adolescente adquiere elementos de adulto por la transformación que ha sufrido. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen, por ejemplo, el enamoramiento se va a convertir en difícil porque van a empezar a ver
los celos, va a haber a veces cuestiones de pensamientos de revanchismo, de egoísmo, y también va a haber la búsqueda de la identidad, ¿no? Como querer aparecerse o vestirse o, o el estilo de música que van a encontrar en esta etapa. Ahora, la adolescencia también tiene dos periodos, dos momentos, uno que es la pubertad y el otro es la adolescencia o primera juventud en este caso. La pubertad es desde los 11 a los 14 años, donde se dan los cambios biológicos y sexuales. Cambios biológicos en el sentido de físico, de crecimiento, de ensanchamiento de músculos, en las mujeres ensanchamiento de caderas. Y cuando hablamos de cambios sexuales, en los cambios sexuales primarios y secundarios, como en las mujeres, por ejemplo, el crecimiento de los senos, los vellos púbicos, y en los varones, en el aspecto también físico, cambio de voz y vellos púbicos, que más adelante vamos a caracterizar con más profundidad. Y la adolescencia de los 15 a los 19 años, sobre todo en estos casos se dan cambios psicológicos y sociales. Hay amistades, hay amigos, hay comportamientos de enojo, de rabia, de egoísmo, de prepotencia, y también pueden convertirse también en responsables, personas honestas, de acuerdo al desarrollo de la persona. Ahora, es importante también que tomemos en cuenta el aspecto del salto en la maduración sexual. Hay cambios sexuales primarios y secundarios, ¿no? En la mujer y en el varón. Y en la mujer, uno de los cambios trascendentales es la menstruación. ¿Por qué llamamos menarquía? Menarquía llamamos a la primera menstruación que tiene la mujer, y en el varón es la producción de espermatozoides. Esos son los dos grandes cambios que va a llegar a tener ese niño que era antes cuando llega a la adolescencia. Dos cambios que no podemos impedir, que no podemos decir a mí no me va a tocar esto, sino que son aspectos de la vida que sí se van a dar. Entonces, tenemos que comprender y tenemos que aceptar los cambios que se nos van presentando en esta etapa de la adolescencia. Aquí tenemos una imagen que toma en cuenta todos los cambios sexuales primarios, tanto de las mujeres y de los varones, y los cambios sexuales secundarios también de las mujeres y de los varones. Entonces, por ejemplo, los cambios primarios en las mujeres tenemos maduración de los ovarios, trompas de falopio, la maduración del útero, de la vagina, la primera menstruación y la ovulación. En el caso de los varones, crecimiento de los testículos, crecimiento del pene, el escroto, funcionamiento de la vesícula seminal, la próstata y la producción de espermatozoides. Y los cambios sexuales secundarios en las mujeres, crecimiento de los senos, crecimiento de los vellos púbicos y axilar, cambio de voz, cambio en la piel, ensanchamiento de cadera, aumento en la profundidad de la pelvis, presencia de la menstruación. Y en los varones, crecimiento de vello púbico, vello axilar, vello facial, cambio de voz, cambios en la piel, ensanchamiento de los hombros, presencia del semen. Son los cambios que se dan en la adolescencia. Ese aspecto es muy importante que podamos comprender y en la que están todavía ustedes viviendo, en la que están experimentando y lo que es parte actualmente de su vida. Eso sería la adolescencia. Ahora la otra etapa es la juventud, una etapa que comprende desde los 20 a los 30 años, que sí también vamos a llegar todos nosotros, en este caso ustedes, ¿no? ¿Qué sucede en esa etapa? Muchos van a empezar a salir bachiller y empezar los estudios en la universidad. Algunos van a tener una pareja estable, amigos, algunos se van a dedicar al deporte, en el deporte, algunos quizás en deporte profesional, y también otros se van a casar, ¿no? Algunos en esa etapa van a ser profesionales también.
Entonces, una etapa de compromiso, una etapa donde la responsabilidad resulta ser más importante para lograr y ser algo todavía en la vida. Entonces, para poder dar salto a la siguiente etapa, que es la adultez, ¿no? Que va a comprender desde los 30 a los 60 años. Y en esta etapa ya uno va a tener una pareja estable, ¿no? Van a tener sus propios descendientes, una casa propia, ¿no? Donde vamos a estar, van a estar o vamos a estar felices por haber logrado y trabajado y también ya tener una pareja completamente estable, formada, con lo necesario para vivir, ¿no? Esa es la etapa de la adultez. Y finalmente la etapa de la vejez, ¿no? Que comprende desde los 60 años hasta el fallecimiento, hasta la muerte. Y esta etapa es una etapa donde quizás algunos van a llegar a estar solos, va a haber una pérdida también del aspecto físico, quiere decir, ya no van a ser tan fuertes, van a ser, a veces van a poder enfermarse con facilidad, pero eso no impide que sean parte de nuestra familia. Entonces, también va a haber parejas que van a estar todavía juntos y van a estar disfrutando juntamente con los nietos, algunos quizás con los bisnietos. Hay una pérdida del aspecto físico, pero eso no va a impedir que podamos disfrutar de las alegrías y de haber vivido. Entonces son estas las 7 etapas que hemos aprendido y espero que esto haya sido muy importante, reflexionar. Sabemos que tenemos ya familiares que están en esta etapa de la vejez, tenemos familiares también que están en la etapa de la adultez, tenemos también familiares que están en la etapa de la juventud seguramente, ustedes que están en la etapa de la adolescencia, ahí quizás tenemos algún familiar que está en la etapa prenatal, es decir, tenemos a un familiar que está en gestación. Entonces son etapas que nos toca vivir, son etapas que nadie puede impedir todos los cambios que se van a presentar, ¿no? Entonces espero que esto haya sido muy importante para poder aprender y con todo esto que hemos reflexionado en la anterior clase y hoy termina este contenido.